Bueno, vamos a ver otra aplicación de la derivada que es el polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor es una función polinómica que aproxima mi función que yo tengo en un determinado punto. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Yo lo que voy a tener es una dada función, puede ser una función muy complicada, puede ser una función que tenga logaritmos, o que tenga exponenciales, o que tenga funciones trigonométricas, o puede ser una función que tenga potencias, muchas raíces, una función que en principio no es una función sencilla de abordar. Y yo lo que quiero es tener, en vez de esa función, me gustaría tener un polinomio, que lo hace todo mucho más lindo. Y que me aproxime a la función lo más posible, es decir, que los valores de ese polinomio tomen valores muy cercanos a los de la función. ¿Se entiende eso? Que para los mismos valores de x, si yo tengo el polinomio que va a ser una determinada función de x, para los mismos valores de x, los valores que yo obtenga de p y los valores que yo obtenga de f sean parecidos. ¿Bien? Si yo les meto el mismo x, yo quiero obtener valores parecidos. Eso significa que aproxime. Es una función que esté muy cercana. Eso yo lo voy a poder hacer mediante esto, pero siempre lo voy a poder hacer cerca del valor x0. Piensen esto, cuando nosotros habíamos visto en la anterior recta tangente, nosotros teníamos una función cualquiera, y lo que hallábamos era hallar una recta que pasaba por el mismo punto x0, f de x0, pasaba por x0, f de x0, ¿bien? Pero era una recta. Y nosotros sabíamos que en ese mismo punto, esa recta más o menos apuntaba para el mismo lado que la función, ¿no? Por lo que vimos en la clase pasada, si nosotros graficamos la recta, graficamos la función y graficamos la recta, vemos que esa recta queda apoyadita y cerquita de x0 a la aproxima bien. Digamos, si yo tomo valores cerquitas de x0, voy a ver que esa recta toma valores bastante cercanos a la función. Bueno, la idea del polinomio es mejorar eso. Agregarle, en vez de que sea una recta, que sea funciones por ahí de mayor grado, polinomios de mayor grado, y que aproximen mejor en un rango más amplio alrededor de x0. Un poco es la idea. ¿Cuál es la desgracia? ¿Cuál es la desventaja? Que solamente lo va a poder hacer cerca de x0. ¿Sí? Si yo quiero aproximar la función para otro punto lejano a x0, voy a tener que recalcular todo el polinomio otra vez. Esa es la desventaja. Pero bueno, vamos a empezar. Si yo tengo una dada función y igual f de x definida en un x0 y quiero hallar el polinomio, voy a decir, bueno, también tengo que elegir el grado, ¿no? Pero voy a decir que el polinomio de Taylor de grado n que aproxima a f de x cerca de x0 es, cuando digo cerca, esto se suele decir en torno, ¿sí? Porque este polinomio va a valer lo mismo que f justo en x0. En x0 clavado, el polinomio y f valen lo mismo, toman el mismo valor. En los puntos cercanos a x0 toma valores aproximados. Bueno, la fórmula es esta, la tienen, va a ser el polinomio. Bien, el polinomio obviamente va a tener una variable que es x, también va a ser una función. Estos x van a aproximar a f si x está cercano a x0, ¿bien? Bueno, acá le podemos indicar, a veces se le agrega, que le ponemos un x0 chiquito acá para decir que estamos haciéndolo en torno, ¿bien? Si este x0 vale, no sé, 3,5, yo pongo el polinomio en torno a 3,5. Y acá le voy a poner n, que indica el grado. Es decir, hasta qué grado voy a hacer el polinomio. Entonces, el término independiente va a ser la función evaluada en el x0, ¿sí? O sea, el y0. ¿Sí? Este es el término independiente. Acá no está x, porque x0 es un número. Acá no hay variable. Este es el término independiente. Este va a ser un número. Más, el término lineal va a ser la derivada de f evaluada en x0, ¿sí? Otra vez, un número, porque es la derivada
evaluada en x0, por lo tanto es un número, ¿sí? Lo voy a multiplicar por x menos x0. Entonces, ahora completo esto, ¿sí? Este es la variable. Este es el que va a quedar como x, porque esto va a ser un polinomio con una variable x. Esta es la variable, este es el que queda x. Todo lo demás es número. x0 es un número que me lo tienen que dar y esto es la derivada evaluada en x0, por lo tanto también es número. Este es el primer término, el lineal. Fíjense que, bueno, acá también, si yo quiero tener un polinomio lindo como lo conozco, puedo distribuir este y después acomodar y juntar los números sueltos. Pero bueno, esta es la fórmula. El siguiente término va a tener la derivada segunda evaluada en x0. ¿Qué significa la derivada segunda de f? Es agarrar f' y volverla a derivar. ¿Se acuerdan? Cuando yo les decía que la derivada de f es otra función. F' es otra función. Y siendo otra función, puede ser derivable también. Entonces, si yo agarro f', la derivo, obtengo la derivada de f', que es f segunda de f. O sea, f segunda de f es la derivada de f'. En sí, las funciones no todas tienen infinitas derivadas. Hay funciones que tienen infinitas derivadas y algunas derivo 2, 3 veces y ya se me terminó. Pero bueno, estamos asumiendo que todas las derivadas que voy a poner acá existen. Bueno, por x menos x0, este término se repite, pero ahora al cuadrado. Y esto va a ser dividido 2. En realidad es 2 factorial. Ahora le vamos a explicar qué es el factorial. Bueno, estamos haciendo hasta grado n. No sé qué es grado n. Puede ser que yo quiera grado 2, entonces se me terminó acá. Si yo quiero grado 3, le tengo que agregar otro término más. Entonces esto sigue. Si quiero grado 3, me queda la derivada tercera de f en x0. ¿Qué significa? Agarra esta y derívala otra vez. Deriva la función f segunda, derívala otra vez. En x0, la evalúo en x0. Por x menos x0 al cubo, dividido 3 factorial. Y así voy a ir hasta n. Suponiendo que, no sé, es 5, es 6, es 7, quiero un polinomio de grado 7, bueno, sigo hasta la derivada séptima. Entonces voy a hacer la derivada enésima evaluada en x0 por x menos x0 a la n dividido n factorial. Ahora vamos a ver qué es n factorial. ¿Sí? Bueno, no se asusten con esto, parece como un montón, pero pasito a paso nunca vamos a ir hasta la derivada séptima, octava. Vamos a siempre hacer poquitos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es agarrar a nuestra función original y lo primero que hago es evaluarla en x0. Ese es el término independiente. Después agarro mi función, la derivo. ¿Y qué hago con la derivada? La evalúo en x0, me da otro número, lo pongo acá. Y multiplico por x menos x0. x0 es un número. X es lo único que me queda como variable. La quiero hacer de grado 2. Agarro a la función que había derivado primero, la vuelvo a derivar y la evalúo en x0 y me da un número. Y a eso lo multiplico por x menos x0. X es la variable, que da x, menos x0 al cuadrado, o sea, x0, y eso lo elevo al cuadrado y divido por 2 factorial. Quiero de grado 3, agarro de nuevo la función que la había derivado 2 veces, la vuelvo a derivar, la evalúo en x0 y después multiplico esto. Si yo quiero tener el polinomio armadito, tendría que hacer todos estos binomios. O sea, acá tendría que ser binomio cuadrado, acá tendría que ser binomio cubo, después la distributiva. Un choclazo. Si queda así, queda así. Ahora vamos a ver un ejemplo igual. ¿Qué significa factorial? Factorial está en la calculadora. Se usa solamente para números enteros. Tiene una definición en reales, pero bueno, no la vamos a ver. ¿Dónde está? Acá. Bueno, en mi calculadora está ahí. Ven que dice x a la menos 1 y arriba hay un x con signo de admiración. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 3 factorial, ven que le puso ahí un signo de admiración, 6. ¿Qué significa? Factorial significa agarrar el número y multiplicarlo por todos hasta el 1. Por ejemplo, 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1. Es igual a 2 por 3, 6 por 1, 6. 5 factorial es hacer 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 por 4, 20. Bueno, 5 factorial es, creo que me daba 120, no me acuerdo.
5 factorial es 120. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es hacer 5 por 4, 20. Por 3, 60, por 2, 120. 4 factorial es hacer 4 por 3, por 2, por 1. ¿Sí? 4 por 3, 12, por 2, 24. Vamos a ver acá si estábamos bien. 4 factorial, 24. ¿Lo ven? Eso significa factorial. Agarrar al número y multiplicarlo por así mismo. Por el que le sigue, por el que le sigue, por el que le sigue. Fíjense que esta definición aplica para números enteros nada más. Bueno, está bien, pues estamos haciendo la derivada primera. Bueno, 2 factorial es 2, porque 2 factorial es 2 por 1, entonces 2. Por lo tanto, cuando yo pongo 2 factorial acá sería 2, acá sería 6, y bueno, acá sería hacer n por n menos 1, y así hasta el 1. Bien, eso es factorial. No se asusten y cualquier cosa lo tienen en la calculadora, es el signo de admiración. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para ejemplificar esto que parece muchísimo. Y después lo tengo graficado acá, vamos a ver la gráfica para ver cómo aproxima. Vamos a hacer el de la actividad 91. Vamos a hacer el D. Entonces nos dice que f de x nos da la función, es igual al logaritmo natural de x cuadrado más 1. Y nos dicen que x0 es igual a 1. Bien, entonces, y nos dicen que lo hagamos de grado 2. Bueno, entonces vamos a empezar con este. ¿Qué hacíamos primero? Quiero hallar el polinomio de grado 2, vamos a ver, tenemos que hallar el polinomio que va a ser una función de x, la voy a llamar p, que es de grado 2, le voy a poner el 2 arriba para indicar el grado, y centrada en 1. Vamos a poner x0 igual a 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacíamos primero? Lo primero que hacíamos era evaluar la función en x0. Entonces, vamos a hacer f de x0 es igual a f de 1, esto es igual a f de... Voy a poner logaritmo. Esto es igual al logaritmo natural de 1 al cuadrado más 1, esto es igual al logaritmo natural de 2. Lo puedo dejar escrito así, recuerden, el logaritmo natural de 2 es un número, o lo podemos calcular. ¿Bien? 0,693. Listo, dejamos 3 decimales. Entonces ya hicimos el primer paso. Tenemos el término independiente. El término independiente es este número, logaritmo natural de 2. ¿Qué hacemos a continuación? Derivamos. Entonces, vamos a hallar la derivada de esta función. Esta función es una función logarítmica, la derivamos usando la regla de la cadena. Entonces me queda. Primero lo que hago es derivar el logaritmo. Logaritmo de cualquier cosa es 1 sobre cualquier cosa. Entonces esto me va a quedar, la derivada del logaritmo es 1 sobre x cuadrado más 1. Y ahora multiplico por la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Usando la regla de la cadena. La derivada de lo de adentro es 2x a la 1 más 0, o sea, 2x. Bien, esta es la función. Me queda 2x sobre x cuadrado más 1. Esta es f'. ¿Qué hago a continuación? Evalúo f' en 1. Entonces, f' de 1, porque tengo que evaluar f' en x0, ¿sí? Esta es x0. Me queda 2 por 1, 2, dividido... Sí, 2 por 1, 2, dividido 1 al cuadrado más 1, 2. 2 dividido 2, 1. Bien, es un número. Esta es f' de 1, que es donde estoy centrando. Vamos a hacer la derivada segunda de x. ¿Qué significa hacer la derivada segunda? Esto es un igual. Agarrar f' y volverla a derivar. Derivamos usando la regla de la división, porque tengo una función arriba y otra abajo. Entonces, la regla de la división decía, el numerador derivado, la derivada de 2x es 2 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. La derivada de x cuadrado más 1 era 2x. Bien, dividido
el numerador al cuadrado. Al cuadrado. Bueno, la acomodo un poquitito. Me queda, hago esta distributiva, ¿no? 2x cuadrado más 2 menos 4x cuadrado dividido x cuadrado más 1 al cuadrado. Bueno, y esta me queda 2x cuadrado menos 4x cuadrado menos 2x cuadrado más 2 sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Bueno, esta es f segunda de x. Sí. Bueno, ¿qué hago a continuación? ¿Para qué hallé todo esto? Para evaluarla en x0. F segunda de x0 es igual a f segunda en 1. Me queda menos 2 por 1 más 2, arriba me da 0. Y ahora hay que ver que abajo no me dé 0. Me queda 1 al cuadrado más 1, 2 al cuadrado 1. Esto me da 0. ¿Sí? Acá fíjense que arriba dio 0, pero abajo no puede dar 0 porque si no está indeterminado. En este caso, no. Me dio 0 arriba, 2 abajo o 4 abajo. Me queda 0. Bueno. Listo entonces. ¿Por qué? ¿Por qué me decía de grado 2? Bueno, el término cuadrático no va a estar, es 0. Lo que podría hacer es, si quiero agregarle un término cúbico, es volver a derivar esto, no tengo ganas. Pero bueno, pide hasta grado 2, así que lo vamos a dejar así. Bueno, entonces vamos a armar el polinomio. De grado 2 en x0 igual a 1. Entonces lo primero es poner el i0 en la función evaluada en x0. Que a mí me dio logaritmo natural de 2 o 0,693. ¿Sí? Esto es f de x0. Más. Vamos con este término. Es la derivada primera por x menos x0. Es decir, la derivada primera evaluada en 1 me dio 1. ¿Sí? Entonces me da 1, que esto es f' evaluada en x0 por x es la variable, menos 1. Esta es x0. ¿Sí? No se confundan porque acá los números nos dieron todos iguales. Esta es f' en x0 y este es x0. Más, vamos con la derivada segunda, pero bueno, acá ya no necesito hacer más nada porque me dio 0. Porque esta me dio f segunda en x0, me dio 0 por x menos 1 al cuadrado dividido 2 factorial, que es 2. ¿Bien? Este término se me fue. ¿Qué me queda entonces? Que esto es igual, vamos a acomodar esto, a 0,693 más 1 por x, 1 por menos 1, menos 1. Bueno, hago esta cuenta, esto me queda x igual, perdón, 0,693 menos 1 me queda 0,0307. Bueno, me quedó una recta en este caso, no me quedó de grado 2, me quedó lineal. ¿Sí? No me quedó de grado 2, al final me terminó quedando lineal, pero ¿por qué? Porque la derivada segunda evaluada en 1 me dio 0, entonces el término se me fue. Aún así, lo tengo graficado acá. Vamos a ver cómo quedó. Bueno, fíjense. En fucsia está la función original, que es logaritmo natural de x cuadrado más 1. Fíjense que ahí, logaritmo natural de x cuadrado más 1. Esa es en fucsia. En azul está esta recta, x menos 0,307. Bueno, yo lo dejé, en vez de hacer la cuenta, lo dejé como logaritmo natural de 2 menos 1. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo pongo dónde, vamos a acercarnos ahí. Bueno. Vamos a acercarnos a 1. Fíjense, estamos cerca de x0 igual a 1. Cuando yo miro por ahí, fíjense que dice intersecta en 1, 0,093. Exacto, intersecta en el punto x0, f de x0. ¿Sí? Ese es el punto donde intersectan. En ese punto justo valen igual la función y la aproximación de Taylor. Y, bueno, y después la función polinómica me quedó esta, fíjense que es una recta que tiene pendiente 1 y que la ordenada al origen es menos 0,037, fíjense que hay marca ordenada en el origen. Bien,
Y otra cosa que es para ver es que, fíjense que cerca del 1 aproxima muy bien. Casi valen igual. Si yo tomo, no sé, si hago el logaritmo natural de 0,8 al cuadrado más 1, o hago 0,8 menos 0,307, voy a obtener valores similares. Fíjense, esto es lo que me está mostrando este gráfico, que cerca del 1 los valores son muy similares. Y los puedo calcular, en vez de usando el logaritmo natural, los puedo calcular usando este polinomio para valores cercanos a 1. Eso sí. Esto es como el primer atisbo que estamos viendo de este tipo de aproximaciones. Una cosa que les quiero decir, especialmente a los que estudian informática, es que las calculadoras, estas, cuando yo le meto un logaritmo, lo que me están haciendo es calcular un polinomio de Taylor. ¿Bien? Tienen bases de datos de valores que calculan polinomios de Taylor y te tiran ese resultado. ¿Sí? No, una calculadora no te calcula un seno usando una definición de seno mágica. Porque todas esas funciones son funciones teóricas. ¿Bien? Lo que hacen las calculadoras es calcular polinomios de Taylor. Bueno, entonces esto tiene muchísimas aplicaciones más de las que creíamos. Para terminar bueno, a ustedes el que elegí es el más difícil, ¿sí? Traten de hacer los otros y bueno, tienen más. En el video del profe Agnelli hay un montón de ejemplos más que él da de aproximaciones de Taylor a funciones. Entonces recuerden, tienen que tener la función y definida en qué torno y de qué grado van a querer el polinomio. Como condición necesitan que si ustedes quieren hacer un polinomio de grado 4, tienen que tener, la función tiene que tener hasta la derivada 4 tiene que existir. ¿Sí? Porque por ahí no existe. Por ahí la derivo 2 veces y me deja de existir la función. Esa es la condición. Por último, vamos a cerrar haciendo de la actividad 92 el que le corresponde al D, que dice hallar POW. Si me dice que g de x es igual a x a la quinta, me dice hallar POW. ¿Qué significa? Hacer, siendo P, cada una de las anteriores. Entonces lo que significa es agarrar la que calculamos recién y componerla con x a la quinta. Entonces, para esta, yo tengo que P de x es x menos 0,307. Entonces, POW de x es igual a x a la quinta menos 0,307. Parece una repavada, de hecho lo es. Pero esto lo vamos a usar mucho cuando empecemos a derivar. Vamos a ver que hay funciones, o cuando empecemos a integrar. Vamos a ver que hay funciones que no son integrables, pero podemos integrar sus composiciones con polinomios de Taylor y vamos a ver que las integrales salen mucho más fácil. Entonces, en este punto nos parece como una repavada esto. Van a ver que es bastante pavo, sí, pero aprendamos a usarlo porque después le vamos a encontrar otras aplicaciones. Y después les había dicho que era Maclaurin cuando x0 es igual a 0, ¿sí? Es decir, que tengo la función y la aproximación la hago alrededor del 0, o sea, x0 vale 0, ¿sí? No significa que estas valen 0, sino que la voy a tener que evaluar, hacer la derivada, evaluarla en el 0, hacer la derivada segunda, evaluarla en el 0, así. Pero x0 va a valer 0, se me va este menos. Entonces, siempre que x0 sea 0, el polinomio se llama Maclaurin, porque sí. No, hay un motivo, pero no importa. ¿Sí? Entonces, el polinomio de Taylor, el polinomio se llama de Maclaurin. Entonces, si ustedes le dicen hallen el polinomio de Maclaurin de tal función, en realidad ya les están diciendo, bueno, x0 es 0. ¿Ven? Hacer Taylor, pero con x0 igual 0. Esto como para resolver rápido. Bueno.